La humareda se elevaba como un velo negro sobre el cielo naranja del atardecer, mientras las llamas devoraban las paredes de adobe del pequeño caserío. Entre gritos y el crepitar voraz del fuego, una figura femenina se debatía entre el humo, el rostro cubierto de hollín y los ojos abiertos por el terror. Sus manos intentaban apartar una viga caída, pero el calor le mordía la piel. Un rugido distante, no de hombre ni de animal, atravesó la confusión, y en ese instante supo que lo que estaba por venir marcaría su destino para siempre. Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Un grupo de jinetes irrumpió en la plaza, sombras recortadas contra el fuego. La multitud huía en todas direcciones, pero ella quedó atrapada entre dos casas ardiendo, como una presa acorralada. La luz temblorosa revelaba el brillo del sudor sobre su frente y el temblor en sus labios resecos. El humo le robaba el aliento, cada bocanada un cuchillo invisible. Su corazón golpeaba contra las costillas, no solo por el peligro, sino por un presentimiento oscuro, como si algo más que el fuego quisiera consumirla. En medio de ese caos, un hombre emergió del humo. Alto, torso desnudo, la piel marcada por cicatrices antiguas y el cabello trenzado cayendo sobre los hombros. Sus ojos, oscuros como la noche sin luna, se fijaron en los de ella. No pronunció palabra, solo avanzó, esquivando brasas y maderas, hasta que su sombra la cubrió por completo. Fue entonces cuando ella, con voz rota por el miedo y el humo, dijo algo que haría que él detuviera el tiempo en un solo instante. Mucho antes de que el fuego cubriera el cielo, su vida ya ardía en silencio. Nació en un rincón polvoriento de Sonora, hija de una lavandera y de un arriero que nunca volvió. Desde pequeña, cargó con la etiqueta de la niña gorda de la calle del Molino, blanco de burlas y susurros. Aprendió a caminar rápido y a agachar la cabeza, como si el mundo fuera un lugar demasiado estrecho para su cuerpo. Su madre, exhausta, la crió entre el olor a jabón y el sonido constante del agua golpeando la ropa, siempre repitiéndole que debía ser fuerte, porque nadie vendrá a salvarte. Creció viendo pasar caravanas de comerciantes, soldados y forasteros. Cada nuevo rostro le recordaba que existía un mundo más allá de las tapias de adobe y los mezquites resecos, pero ese mundo parecía reservado para otros. En las noches, desde la ventana de la cocina, escuchaba los cantos lejanos de los apaches que cruzaban las sierras. Su madre los nombraba con respeto y temor, como fantasmas libres que nadie podía encadenar. Para ella, eran leyendas vivientes, figuras de un lugar donde la tierra no tenía dueño y las cicatrices eran insignias de honor. A los 15 años, la muerte la alcanzó de forma silenciosa. Su madre cayó enferma, consumida por la tos y el frío que se colaba en las paredes. No hubo médico que quisiera atenderla. Demasiado pobre para pagar, demasiado humilde para importar. En el último amanecer, mientras el gallo cantaba, su madre la tomó de la mano y le pidió que no se dejara pisotear, aunque el precio fuera alto. Ese mismo día quedó huérfana y bajo la tutela de un tío alcohólico que la veía más como criada que como familia. La casa de su tío estaba siempre impregnada de olor a pulque rancio y a sudor viejo. Allí aprendió que las paredes pueden ser más opresivas que el desierto y que el silencio puede pesar más que los gritos. Las tareas eran interminables. Cargar agua desde el pozo, moler maíz hasta que las manos sangraran, soportar las miradas de hombres que la medían como mercancía. Su único alivio era caminar sola al anochecer, siguiendo el sendero polvoriento que llevaba a un promontorio desde donde podía ver las estrellas, imaginando que en algún lugar alguien también las estaba mirando. Pero la vida en el pueblo no perdonaba a quienes no encajaban.
Las mujeres del mercado cuchicheaban a su paso, señalando sus caderas anchas y sus manos ásperas. Un domingo, durante la misa, el padre la humilló públicamente, insinuando que una mujer así debía conformarse con lo que la vida le diera, si es que le daba algo. No lloró en ese momento. Aprendió a tragar las lágrimas y a dejarlas caer solo cuando nadie miraba. Cada palabra que recibía se acumulaba en su pecho como brasas apagadas, listas para encenderse. Una tarde de mercado, mientras vendía pan para su tío, vio por primera vez al hombre que luego sería su verdugo, un sargento del destacamento militar, altivo y con una sonrisa torcida. Le compró una hogaza, pero sus dedos rozaron los de ella más tiempo del necesario. Desde entonces no dejó de buscarla, primero con halagos disfrazados, luego con órdenes y amenazas veladas. Sabía que ella no tenía a quién acudir y se aprovechaba de esa soledad como un buitre que detecta la carne débil. Los rumores crecieron. Decían que el sargento la quería para él y que sería mejor que aceptara antes de que se lo impusieran. Su tío, lejos de protegerla, veía en eso una oportunidad, menos bocas que alimentar y tal vez alguna moneda extra. Las noches se hicieron más largas y cada sombra en la ventana le parecía la antesala de algo terrible. Aprendió a dormir con un cuchillo escondido bajo la almohada, aunque sabía que, si él venía, ni el filo más afilado podría salvarla. En ese tiempo, el pueblo vivía bajo un clima de tensión constante. Las incursiones apaches eran la excusa perfecta para que los militares impusieran su ley. Se prohibieron los bailes nocturnos, se controlaron las rutas comerciales y se multiplicaron las patrullas. El sargento aprovechaba cada redada para mostrarse como el protector de la comunidad, pero todos sabían que detrás de sus ojos brillaba una ambición personal. A ella la observaba con la paciencia de un cazador que sabe que la presa no tiene salida. Una noche, mientras regresaba del pozo, lo encontró esperándola junto al portón de su casa. El aire olía a tierra húmeda y la luna apenas iluminaba el brillo metálico de su sable. No dijo mucho, solo le advirtió que pronto dejaría de ser la muchacha del molino para convertirse en su mujer. El tono no dejaba lugar a dudas, no era una propuesta sino una sentencia. Ella apretó los labios, jurando en silencio que, aunque le costara la vida, no se rendiría. En los días siguientes comenzó a notar movimientos extraños. Hombres del destacamento merodeando cerca de su ruta habitual, vecinos que antes le sonreían evitando su mirada. Una mañana encontró en la puerta de su casa un pañuelo rojo, el mismo que el sargento llevaba al cuello. No sabía si era una advertencia o una promesa, pero lo quemó de inmediato, viendo cómo las llamas devoraban el tejido hasta convertirlo en cenizas. Fue poco después cuando escuchó por primera vez el rumor de que una partida de soldados planeaba dar un escarmiento a los apaches que habían cruzado la sierra. Lo que nadie sabía era que ese ataque no solo sería contra ellos, sino que arrastraría a inocentes y que ella, sin proponérselo, quedaría atrapada en medio del fuego. Esa noche el viento soplaba desde el norte, trayendo consigo un silencio extraño. Los perros no ladraban y hasta el canto de los grillos parecía haberse apagado. En su pecho, algo le decía que la calma era solo la antesala de la tormenta. Miró por última vez las estrellas desde su promontorio, sin saber que, al amanecer, su vida sería reducida a humo, cenizas, y un encuentro que cambiaría todo para siempre. El amanecer del ataque llegó con un sol pálido, apenas filtrado por una bruma rojiza que presagiaba violencia. El silencio se rompió de golpe con el estruendo de cascos y gritos en la distancia. Ella estaba en la plaza, cargando un cesto de maíz, cuando vio cómo una nube de polvo se levantaba al borde del pueblo.
Soldados y apaches se cruzaban en una confusión brutal. El aire se llenó de humo, pólvora y el olor metálico de la sangre. El miedo le apretó el estómago y sin pensarlo comenzó a correr, pero una explosión cercana la derribó contra el suelo. Se arrastró hacia un callejón estrecho buscando refugio, pero el humo y las chispas la seguían como si fueran vivas. Sus manos temblaban mientras apartaba trozos de adobe desprendidos de las paredes. Fue allí, entre el caos, donde lo vio por primera vez. Un hombre alto, de piel bronceada por el sol, torso descubierto, el cabello negro trenzado cayendo por la espalda. En su mano llevaba un arco de madera oscura y sus movimientos eran precisos, como si cada paso estuviera guiado por un propósito invisible. Sus ojos la encontraron y se detuvieron, evaluando si era amenaza o víctima. Por un momento, el tiempo se suspendió. Ella, cubierta de polvo y con el vestido desgarrado, lo miraba sin saber si debía temerle o rogar por su ayuda. Él no dijo nada, solo se acercó, apartando con fuerza una viga que bloqueaba el callejón. Cuando el humo los envolvió por completo, sintió su mano firme en su brazo, tirando de ella con una seguridad que contrastaba con el caos alrededor. Ese contacto breve bastó para que entendiera que su destino acababa de cambiar. La condujo hacia una calle lateral, lejos de la plaza, donde el ruido de la batalla era más lejano. Podía sentir el calor de su cuerpo a pesar de la distancia y percibir un aroma terroso mezclado con humo y sudor. No intentaba tranquilizarla con palabras, sino con la certeza de sus movimientos, como si supiera exactamente a dónde ir. Cada vez que se detenía para asegurarse de que el camino estaba libre, sus ojos se encontraban de nuevo. Y en ese cruce silencioso había más que miedo. Había una pregunta sin responder. Un grito los interrumpió. 2 soldados aparecieron al final del callejón, apuntando sus rifles hacia ellos. El guerrero se colocó frente a ella como un muro vivo y lanzó una flecha que derribó a uno de los hombres antes de que pudiera disparar. El otro huyó, dejando atrás el eco de sus pasos apresurados. Ella sintió como sus rodillas flaqueaban, pero él no le permitió detenerse. Con un gesto rápido indicó que lo siguiera y retomaron la carrera hacia el límite del pueblo. Al llegar a las afueras, la luz del sol se filtraba a través de las columnas de humo, pintando el desierto de tonos rojos y dorados. Allí, entre las rocas, se detuvo por primera vez. La observó con atención, como quien mide el peso de una historia antes de decidir si la carga. Ella, jadeando, solo pudo murmurar un agradecimiento, pero su voz era poco más que un suspiro. No preguntó su nombre ni de dónde venía. En cambio, señaló hacia la sierra, indicando que debían seguir. Ella dudó un instante. Detrás quedaba todo lo que conocía, incluso el peligro inmediato. Pero en sus ojos había algo que la desarmó. No era compasión, sino un reconocimiento silencioso, como si en ella viera una herida parecida a la suya. Mientras avanzaban entre piedras y arbustos espinosos, comenzaron a escucharse los tambores lejanos de su gente, un latido grave que parecía resonar en el suelo. Ella no sabía qué significaban, pero entendió que cruzar esa frontera invisible sería abandonar todo lo que había sido hasta ahora. El guerrero, sin girarse, le hizo una señal para que lo siguiera más rápido. El horizonte se abría ante ellos, y con él, un destino que ninguno había imaginado esa mañana. Fue entonces, al llegar a un claro, que él se detuvo bruscamente. Se volvió hacia ella, sus ojos buscando algo más allá de las palabras. Y fue allí donde, con la voz aún quebrada por el humo y el miedo, le dijo aquello que haría que él nunca la olvidara. Una verdad que pesaba más que el fuego que habían dejado atrás. El primer campamento estaba escondido entre rocas y mezquites, protegido del viento y de las miradas curiosas. El guerrero,
La guió hasta una hoguera pequeña, donde ardían brasas anaranjadas, y allí le ofreció un cuenco de agua fresca. Ella bebió despacio, sintiendo cómo el líquido aliviaba la quemazón en su garganta. No había intercambiado más que unas pocas palabras con él, pero en su silencio había algo que la mantenía tranquila, como si su sola presencia marcara un perímetro invisible de seguridad. Durante los primeros días, la comunicación se dio a través de gestos. Él le enseñaba cómo reconocer las hierbas comestibles, cómo evitar las espinas del desierto y cómo orientarse siguiendo las estrellas. Ella observaba con atención, grabando cada movimiento en la memoria. No había prisa. Sus lecciones parecían pensadas para ser comprendidas no solo con la mente, sino con el cuerpo. Y aunque la lengua de él le resultaba extraña, ciertas palabras quedaban resonando, como ecos de una historia que quería aprender. En las noches, el sonido de los tambores llegaba desde algún punto lejano, mezclado con cantos que parecían fundirse con el viento. Él, sentado frente al fuego, tallaba piezas de madera con la paciencia de quien entiende que todo tiene su tiempo. Ella lo miraba de reojo, intrigada por la calma que irradiaba, incluso en un mundo marcado por la violencia. Poco a poco, esa calma comenzó a filtrarse en ella, apaciguando el temblor que le había acompañado desde el ataque. Una tarde, mientras recogían agua en un arroyo, él le mostró cómo usar ciertas hojas para aliviar las quemaduras. Sus manos, firmes pero cuidadosas, aplicaban el remedio sobre su piel con una delicadeza que contrastaba con la dureza de su figura. Ella sintió que más que curar una herida física, estaba deshaciendo un nudo invisible que llevaba años apretándole el pecho. No todo era fácil. A veces, en medio del silencio, regresaban las imágenes del fuego, los gritos y el rostro del sargento que la había perseguido. Ella se apartaba, buscando un rincón solitario para llorar en silencio. En esos momentos, él no la seguía, pero al día siguiente dejaba cerca de su manta algún objeto, una piedra lisa, una ramita aromática, un trozo de pan de maíz. Nunca decía para qué servían, pero ella entendía que eran gestos para recordarle que no estaba sola. Comenzó a devolverle esos gestos. Una mañana le preparó un guiso con las pocas verduras que habían recolectado, imitando la receta de su madre. Él comió en silencio, pero cuando terminó, inclinó la cabeza en señal de respeto. Ese pequeño intercambio marcó el inicio de una costumbre: compartir no solo comida, sino fragmentos de sus mundos. A medida que los días pasaban, las barreras se desdibujaban. Ella aprendió algunas palabras en su lengua y él comenzó a pronunciar lentamente las suyas en español. No había largas conversaciones, pero cada frase parecía cargada de algo más profundo que el significado literal. Era como si hablar fuera un acto sagrado, reservado para cuando realmente era necesario. Una noche, mientras observaban las estrellas, él señaló una constelación y le contó, con frases cortas, la historia de un guerrero que había seguido a su amada hasta el mundo de los espíritus. Ella escuchó sin interrumpir, sintiendo que de alguna manera esa historia hablaba de ellos, aunque aún no lo supieran. El respeto entre ambos creció como una planta resistente, sin grandes gestos, pero firme. No había prisas, ni promesas apresuradas. Solo la certeza de que, en un mundo que se derrumbaba, habían encontrado un lugar donde respirar. Cuando él la llevó por primera vez a su aldea, los rostros de su gente la miraron con curiosidad y cautela. Ella bajó la vista, recordando el peso de las miradas en su propio pueblo. Pero aquí no había burla ni desprecio, solo un silencio expectante. Él pronunció unas palabras en su lengua y las puertas se abrieron. En los días que siguieron,
Conoció a mujeres que le enseñaron a tejer y a preparar infusiones. Aprendió canciones que hablaban de la lluvia, del maíz y de los espíritus que cuidaban la tierra. Y, sin darse cuenta, comenzó a sonreír de nuevo, algo que creía perdido para siempre. Cada atardecer, él la acompañaba a un risco desde donde se veía el horizonte teñido de rojo. Allí, sentados en silencio, compartían el calor de una manta y el murmullo del viento. Era un lugar sin promesas, pero lleno de posibilidades. Un día, mientras regresaban del río, ella tropezó y estuvo a punto de caer. Él la sostuvo con un brazo firme y por primera vez sus manos quedaron entrelazadas por más de un instante. Ninguno se apartó. No había palabras, solo el reconocimiento de que, entre el humo del pasado y la incertidumbre del futuro, algo había comenzado a arder en silencio. La calma que habían construido comenzó a resquebrajarse con la llegada de un mensajero a la aldea. Traía noticias del sargento, buscaba a la mujer que le habían robado y ofrecía recompensa a quien diera información. La amenaza se extendió como un viento frío entre las casas. Ella sintió como el peso del pasado regresaba, y aunque nadie en la aldea habló de entregarla, percibía que su presencia ponía en riesgo a todos. Esa misma noche, el guerrero se reunió con los ancianos alrededor del fuego. Ella observó desde la distancia, incapaz de entender cada palabra, pero reconociendo en el tono que se debatía algo grave. Cuando él regresó, sus ojos evitaban los suyos. Le dijo, en español torpe, que tal vez debía irse por un tiempo. No lo decía por falta de deseo de protegerla, sino por amor a su gente, que podría sufrir por encubrirla. Aquella frase fue como un cuchillo. Partir sería como arrancar las raíces que apenas empezaban a crecer. Al amanecer, el ataque llegó sin advertencia. Un grupo de soldados, guiados por un delator, irrumpió en el campamento con disparos y gritos. Las mujeres corrieron a proteger a los niños, los hombres tomaron sus armas. El guerrero la empujó detrás de una barricada de troncos, pero ella lo vio adentrarse en la batalla con una ferocidad que no había imaginado. Cada flecha que lanzaba era una respuesta al pasado que los perseguía. En medio del caos, el sargento apareció, espada en mano, buscando entre el humo. La vio y sonrió. Esa misma sonrisa torcida que tantas veces había soñado destruir. Avanzó hacia ella, apartando a quienes se interponían. El miedo le paralizó las piernas, pero no su voz. Gritó su nombre, no el que él le había dado, sino el suyo verdadero, con una fuerza que hizo que las cabezas se giraran. El guerrero, al escucharla, entendió que aquello no era solo un encuentro fortuito, sino una batalla por su alma. Corrió hacia ellos, interceptando al sargento antes de que pudiera tocarla. El choque fue brutal, acero contra madera, fuerza contra agilidad. Ella quiso intervenir, pero una mujer de la aldea la sujetó con fuerza, obligándola a mirar. Cada golpe parecía cargar no solo la rabia del presente, sino la de generaciones enteras. El polvo y la sangre se mezclaban en el aire, y por un instante todo lo demás desapareció. Finalmente, un golpe certero derribó al sargento, que quedó tendido en la tierra. No estaba muerto, pero el guerrero no buscaba su muerte, sino su derrota. Se inclinó sobre él, le dijo algo en su lengua, y luego lo dejó allí, humillado ante todos. Esa misericordia inesperada tuvo más peso que cualquier venganza. Cuando el silencio volvió, la aldea estaba herida, pero viva. Ella corrió hacia él, tocando su brazo cubierto de sudor y polvo. No dijo nada, sus ojos hablaban por ella. Sin embargo, en su interior sabía que la amenaza no había terminado y que quizás el precio de seguir juntos sería demasiado alto para ambos. El guerrero, mirándola bajo la luz temblorosa del fuego, pareció leer su pensamiento.
Y fue entonces cuando pronunció por primera vez su nombre en un susurro, como si al decirlo lo reclamara para un destino que ya no les pertenecía solo a ellos, sino a todo lo que habían defendido. La madrugada siguiente amaneció limpia, con un cielo tan azul que parecía imposible que la víspera hubiera sido de humo y sangre. El guerrero la encontró sentada en el risco donde solían ver el atardecer, abrazada a sus rodillas. Se sentó a su lado sin decir palabra, dejando que el viento hablara por ambos. Entre ellos flotaba la certeza de que no podían volver al tiempo de antes, pero también la conciencia de que seguir huyendo no era vida. Bajaron juntos al corazón de la aldea, donde los ancianos esperaban. Ella, con voz firme, explicó que no había llegado para traerles desgracia, sino buscando un lugar donde pudiera vivir sin miedo. Prometió irse si así lo decidían. Hubo un silencio largo, roto finalmente por el anciano principal, que declaró que un corazón valiente merecía quedarse. Ese instante fue como un segundo nacimiento. Ya no era una fugitiva, sino parte de una comunidad que la aceptaba por quien era. El sargento nunca regresó. Los rumores decían que había pedido su traslado, incapaz de soportar la vergüenza de su derrota. Ella y el guerrero, sin necesidad de grandes gestos, comenzaron a compartir más que el mismo espacio. Compartían las cosechas, las vigilias, las canciones. El amor no llegó como un relámpago, sino como una hoguera lenta, de esas que calientan hasta los huesos en las noches frías. Años después, cuando el fuego del ataque era solo un recuerdo lejano, aún se encontraban al atardecer en el risco. Allí, tomados de la mano, miraban el horizonte teñido de oro, sabiendo que todo lo que habían perdido había abierto el camino para lo que ahora tenían. Y aunque el mundo fuera incierto, habían ganado algo que nadie podría arrebatarles: la libertad de elegir su propio destino.